Buenos días a todos, muy bienvenidos nuevamente a nuestro webinar de todos los jueves de Alumina. Hoy es el último webinar del año, es la última charla que tenemos en este año, el último conversatorio. Queremos cerrar este año con información pertinente, como hemos venido dándoselas a ustedes a lo largo de los últimos más de 30 reuniones que hemos tenido de este tipo. Muy bienvenidos como siempre, mi nombre es Gabriel Cubillo, yo soy el arquitecto, director de la gestión del conocimiento en Alumina. Es un gusto tenerlos nuevamente aquí. Muchas gracias por su asistencia. Estamos muy agradados de poder terminar este año de esta forma, de poder cerrar con la cantidad de asistentes que hemos tenido en cada webinar, con las charlas de tan alta calidad que hemos tenido en nuestros webinars también, y hoy no es la excepción. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, vamos a hablar sobre en qué momento estamos, en qué estado está hoy la construcción y cuáles son las expectativas que se espera para el próximo año en este sector. Precisamente hoy nos van a acompañar desde Camacol, Antioquia, hablándonos un poco sobre estas expectativas. Antes de comenzar y antes de darle la palabra a nuestro invitado, quiero hacer como todos los jueves, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. En unos momentos va a aparecer en la sección en la parte derecha de sus pantallas, en la sección de preguntas y respuestas, va a aparecer el vínculo para que ustedes puedan hacer clic allí. Ese vínculo los va a llevar a nuestro canal de YouTube, en donde ustedes pueden suscribirse, hacer clic en la campanita para que cada vez que nosotros montemos videos importantes para el sector de la construcción, como este webinar y como todos los demás webinars que hemos tenido, ustedes pueden recibir una notificación. Además, pueden suscribirse allí. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en el LinkedIn de Alumina SA, y en Instagram tenemos nuestro Instagram, es Alumina Arquitectura, así nos pueden encontrar. Muy bienvenidos todos a seguirnos, allí estamos publicando constantemente información relevante. Antes de darle la palabra a nuestro invitado, quiero contarles un poco acerca de Alumina, a los que nos acompañan hoy por primera vez. Alumina es una empresa que lleva más de 60 años en el mercado. Hemos estado transformando el aluminio y desde el principio, desde hace 60 años, somos los líderes. Fuimos los pioneros, pero somos los líderes y seguimos siendo los líderes por más de 60 años. Hoy en día nuestra estrategia corporativa ha migrado de transformar simplemente aluminio en perfiles y láminas a entregar soluciones innovadoras a cada industria o cada sector de la industria que atendemos. En este caso nos reúne la industria de la construcción, entonces lo que hacemos es entregar soluciones en aluminio innovadoras para la construcción, para sus cerramientos, para sus envolventes y demás. Así que eso es lo que tenemos hoy en día. ¿Cómo nosotros atendemos esto? Tenemos dos plantas de producción. Una planta de producción está en Cali, otra está en Medellín. A través de esas dos plantas atendemos todo el mercado nacional e internacional. Tenemos algunas oficinas comerciales en Bogotá, en Cali, en Medellín, obviamente, en Quito, en Ecuador, en Miami, en el sur de la Florida, y con estas oficinas alcanzamos a abarcar toda América. Norteamérica en Estados Unidos, como ustedes pueden ver en el mapa, Centroamérica, las islas, Suramérica, toda Colombia, obviamente. Atendemos más de 600 clientes con más de 1000 colaboradores. Esto es una industria 100% colombiana, capital colombiano, que estamos impulsando la reactivación económica como muchas otras industrias del sector. Ahora sí, sin más preámbulo, quisiera darle la bienvenida a Andrés Giraldo, quien nos acompaña hoy desde Camacol, Antioquia. Andrés, muchísimas gracias por este tiempo, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy bienvenido. Gracias. Que Alumina se ha dado la tarea de organizar y vamos a hacer el esfuerzo por agregar valor como en todas las demás y como bien lo hacen ustedes. Yo soy Andrés Giraldo, soy el director de estudios económicos de Camacol, Antioquia. Camacol es el gremio de la construcción, es la Cámara Colombiana de la Construcción, agrupa 19 regionales en el país y tiene la responsabilidad de liderar toda la cadena de valor de la construcción, propendiendo por un bien social superior, de disminuir el déficit habitacional, de propender por un
urbanización responsable, crear ciudades de calidad, pero también el acompañamiento empresarial es uno de nuestros pilares. También poder asesorar en este rol de estudios económicos con información, con contenido de valor a una empresa como Alumina afiliada a Camacol, pero en general a la cadena también que hace parte de los proveedores y clientes de Alumina. Gracias por esta invitación. Empecemos entonces con un análisis de las cifras. Lo que tenemos nosotros en esta presentación es un recorrido por la actividad económica nacional y entrando en detalle, haciendo énfasis en la actividad del sector de la construcción para ver en dónde hay oportunidades y en dónde hay algunos riesgos y cómo mitigarlos. Empecemos entonces con la producción nacional, el Producto Interno Bruto. Esta es la producción, el crecimiento económico del país. Noten entonces que cerramos 2019 con un crecimiento del 3.3% y habíamos empezado el año con un crecimiento superior a este 3.3. Enero y febrero fueron meses muy dinámicos, creciendo 3.5, 3.8%, superando ese cierre del año anterior, pero llegó esta realidad del confinamiento, de la pandemia y todas las restricciones derivadas de allí. Esto nos llevó entonces que al primer trimestre del año nuestra economía creciera a una tasa del 1.2% y se desacelerara a una tasa del 15.8% en el segundo trimestre del año. Vemos un punto de inflexión que lo veremos a lo largo de la presentación. Al tercer trimestre del año se corrige buena parte de esa reducción en la actividad y tenemos una variación negativa del 9%. Es una variación negativa importante, pero nos ayuda a entender que estamos en esa fase de aceleración de la producción en donde la construcción no es ajena. Veamos entonces de dónde sale ese menos 9% en los diferentes renglones de actividad económica. Diríamos nosotros en esta diapositiva que tenemos tres ritmos de evolución de crecimiento económico. Uno que nos muestra variaciones positivas, la actividad inmobiliaria, más asociada al corretaje que a la construcción. Las actividades financieras y el sector agropecuario con variaciones menores pero positivas. Otro ritmo de crecimiento con variaciones negativas, pero por debajo del agregado de la actividad económica, en donde destaco yo la manufactura, una participación importante en la generación de mano de obra y dentro del Producto Interno Bruto Nacional, con una variación negativa del 7.2%. Y un tercer grupo de actividades económicas con un ritmo más ajustado, con una variación negativa más profunda al tercer trimestre, en donde destaco el comercio, que es otro de los grandes generadores de empleo, con una variación negativa del 20%, y el sector que aquí nos atañe, que es la construcción, con un ajuste importante del 26%. Estos son cifras al tercer trimestre de este año versus el tercer trimestre del año pasado. En la construcción tenemos dos grandes grupos: las obras civiles en barras rojas y las edificaciones en barras azules. Las edificaciones es ese core de actividad de Camacol que obedece al monitoreo de las edificaciones residenciales y no residenciales. Entre tanto, obras civiles hace alusión a la infraestructura pesada. En las barras rojas, las obras civiles nos muestran un crecimiento al primer trimestre del año que prolonga el cierre del año pasado, en donde en torno al 10% venía la expansión de ese valor agregado del componente de infraestructura de nuestro país. Pero no fue ajeno a todas estas restricciones en la producción. Noten que el segundo trimestre del año el ajuste es del 22% y a diferencia de varias actividades económicas que nos han mostrado un punto de inflexión dentro de donde está la venta de vivienda y la construcción, las obras civiles se desaceleraron más, 2.6 puntos porcentuales adicionales de desaceleración al tercer trimestre del año, pero hay buenas expectativas, ya vamos a ver de dónde surgen y por qué creemos que estamos en esa fase de aceleración. En las barras azules están las edificaciones. Luego de 3 años con variaciones negativas, menor área en proceso, menor demanda del efecto redistributivo que la construcción genera, tenemos este ajuste importante también, menos 16.6% en el primer trimestre, se va al menos 39% en el segundo trimestre y corrige a menos 27%. Estamos en esa fase de recuperación y veamos cómo evoluciona. Uno de los determinantes de la actividad edificadora es la confianza del consumidor.
es esa noción de las familias y de los agentes que intervienen en demanda y en consumo, de sentir que es buen momento para redistribuir los recursos. Claro, luego de ese mínimo histórico observado en abril, tenemos una recuperación que aún nos deja en cifras negativas, menos 13.6, pero que va corrigiendo y va en búsqueda de cerrar ese gap que se abrió por el inicio de la pandemia. Si nos comparamos con la primera mitad de la década, pues estamos en cifras negativas. A la primera mitad promedio 20 puntos, ahora tal vez el promedio esté en 20 puntos pero negativos, pero también podemos advertir que dejamos atrás esos mínimos, que ese punto piso, ese mínimo fue entre marzo y abril y estamos en esa fase de aceleración que nos llevará a tener probablemente el próximo año una confianza del consumidor positiva. El buen momento para comprar vivienda, que es otra medida de Fedesarrollo, nos muestra una senda similar, punto de inflexión entre marzo y abril, y ahora aún en dato negativo, 9.3%, pero cerrando en buena medida toda esa variable negativa, todo ese efecto adverso sobre las familias de la pandemia, algo similar al agregado de la confianza del consumidor. La primera mitad de la década fue promedio positivo, esta segunda mitad de la década ha estado promediando negativo, pero este último dato de noviembre de este año, 9.3 negativo, está dentro de ese entorno del promedio y algo por encima del promedio de la segunda mitad de la década. Es decir, vamos corrigiendo todo ese efecto adverso que tuvimos post pandemia. Otro de los determinantes del sector es la tasa de interés. La tasa de interés hace una diferencia importante en la medida en que las familias puedan acceder a una solución habitacional o no, que las empresas puedan endeudarse para poder llevar a cabo sus proyectos. En esta gráfica tenemos en rojo la tasa de inflación, el índice de precios al consumidor 12 meses, y en la línea azul tenemos la tasa de intervención, es decir, la que ejerce el Banco de la República como intervención frente al sistema financiero, la política monetaria del país. Noten entonces que la línea roja en 1.49% es la inflación más baja que ha observado nuestro país desde que se tienen estas estadísticas alrededor de 60 años atrás, y en consecuencia el Banco de la República, como ha ocurrido con los bancos centrales en todo el mundo, han intentado apoyar el dinamismo económico reduciendo los tipos de interés. Esta cifra de 1.75% como tasa de intervención es la mínima histórica observada para el Banco de la República. Tuvimos un periodo de tasa de 4.25% prolongado en el tiempo que se llevó a este ajuste importante acelerado por parte de la autoridad monetaria para intentar dinamizar el canal de crédito, para poderle dar facilidades a las familias y a las empresas de que a través del apalancamiento financiero logren llevar a cabo sus proyectos y se dinamice el conjunto de la economía. La disminución en la tasa de intervención se ha trasladado a la tasa de colocación de crédito hipotecario. Aquí tenemos los promedios de noviembre de los últimos años que le ha cobrado la banca a las familias que quieren comprar una vivienda que no es de interés social. Evidentemente, una lectura de largo plazo nos muestra una reducción importante, pero puntualmente lo que llevamos promediando con cifras de noviembre nos muestran que por primera vez tenemos un promedio de otorgamiento de crédito hipotecario por debajo del 10%. Estos son términos efectivos anuales. Se va trasladando esa disminución en la tasa de intervención del Banco de la República a las tasas del sistema financiero, y aún falta. Debemos tener tasas de colocación de crédito por debajo de estas que estamos observando, y esto debe ser la puerta también de entrada de otras familias a la posibilidad de comprar vivienda. La tasa de desempleo, el tercer determinante de nuestra actividad, luego de ese deterioro importante advertido hacia junio, en donde pasamos de tener unos promedios del 12-13% a 24.9%, ha corregido también, es 8.1 puntos porcentuales por debajo la tasa de desempleo a octubre frente a la que teníamos a mitad de año. Aún falta, aún está por encima de ese promedio que teníamos en los últimos 2-3 años que rondaba el 12%, pero vamos en esa senda de recuperación. Y esa senda de recuperación se ha logrado porque tenemos 4,5 millones, 4.700.000 personas adicionales ocupadas en nuestro país, luego de ese ajuste importante en abril cuando se perdieron cerca de 5 millones de empleos. Vamos en esa senda de recuperación que persiste por debajo
de un promedio más o menos de 22 millones de personas que teníamos en el último año, 2 años, pero evidentemente se van recuperando esos puestos de trabajo. El sector de la construcción hace parte de ese proceso de recuperación. Tuvimos los mínimos en el ámbito nacional de cerca de 1 millón de personas ocupadas entre mayo y junio. Son 400.000 personas más que de manera directa están ocupadas en el sector de la construcción. Una fase de recuperación importante, pero persiste un gap, persiste una brecha. Son cerca de 1,5 millones de personas ocupadas de manera directa en el sector en los últimos años, por lo que estamos ahí todavía con unos números que podríamos cerrar cuando veamos ahora más adelante cómo van los inicios de obra. ¿Cómo ha estado el sector de la construcción en esa visión histórica, en ese tamaño de mercado histórico? Noten esto, entre 2004 y 2010 más o menos se licenciaban en nuestro país entre 15 y 20 millones de metros cuadrados anuales. Luego tuvimos una aceleración de ese estadio de producción que nos llevó a tener entre 25 y 20 millones de metros cuadrados licenciados anuales, y desde 2015-2016 venimos en una fase de menor acumulación de licencias, de ajuste. Veamos un poco, hagamos un zoom en este último periodo, en lo que va corrido de año. Aquí tenemos en las barras azules enero-septiembre de 2019 y en las barras rojas enero-septiembre de 2020 licencias otorgadas en el país. Pasamos de estar licenciando hace un año 15.6 millones de metros cuadrados a licenciar ahora 11.4 millones de metros cuadrados. Esto es una reducción del 26% en el agregado. En vivienda pasamos de 12 millones a 9 millones de metros cuadrados licenciados entre enero y septiembre, una reducción del 26%, y en el ámbito no residencial de 3.4 a 2.5 millones de metros cuadrados, una reducción del 27%. Veamos qué está pasando en este segmento no residencial y luego entramos al residencial. Uno de los usos que tal vez muchos de ustedes en sus casas están siguiendo estas conferencias de Alumina, nos preguntamos qué va a pasar con las oficinas, y aún hay interrogante, ¿cómo será la reconfiguración de las oficinas producto de la pandemia? Por lo pronto, vía licenciamiento, advertimos una reducción importante. Hoy se está licenciando la mitad de área de oficinas que se licenciaba hace un año en el país, de 310.000 metros cuadrados a un poco menos de 160.000 metros cuadrados. Las oficinas pesan 6% dentro del total de licencias. Otro uso que ha tenido ajustes importantes es el comercio. Estamos en mínimos del último año, una reducción del 19% en el área licenciada, de 1.2 millones de metros cuadrados a un poco más de 1 millón de metros cuadrados entre 2019 y 2020. Pero hay oportunidades también, y estamos viendo cómo se va dinamizando otros usos no residenciales, entre ellos las bodegas. Si bien la variación es negativa 3%, vemos que ha oscilado alrededor de los 450.000 metros cuadrados de licenciamiento en el último año. Con mínimos de 400.000 metros cuadrados, se dinamizó a 500.000 metros cuadrados, y ahí vamos en ese ciclo que el hecho de volver al promedio del último año nos deja una muy buena expectativa. Y aquí creemos que es uno de los factores que puede dinamizarse hacia el corto, mediano plazo, y es el elemento de la logística industrial. Los que han estudiado el e-commerce, todo ese comercio electrónico, advierten que hoy se está generando intercambio de bienes a través de compras virtuales que se esperaba se crearan dentro de 5 años. Esto ha demandado una infraestructura adicional para atender estas necesidades de paqueteo, de infraestructura de última milla, de necesidad de bodegas y de diferentes establecimientos para poder acumular este paqueteo. En Bogotá tenemos información que Mercado Libre construyó algún complejo industrial, Dafiti, diferentes jugadores de ese comercio electrónico, por lo que aquí podemos ver en el futuro también aceleración de estas áreas. Uno de los usos que nos sorprendió es el de hotelería. Creíamos que iba a estar mucho más restringido producto de la pandemia, pero nos muestra un crecimiento del 23% en el último año, de 180.000 a 223.000 metros cuadrados. Probablemente aquí las familias sea uno de las actividades que quieran hacer superando estas condiciones de pandemia, y darse algún descanso, algún paseo. Y estos usos de hoteles se han concentrado el crecimiento en Bogotá,
crecimiento del 150% anual en Bolívar, principalmente en Cartagena, y en el departamento del Magdalena, principalmente en Santa Marta. Estos tres departamentos entre enero y septiembre de 2020 representan el 70% de las licencias otorgadas en cuanto a hotelería, crecimientos muy representativos. Noten el de Magdalena, cuando hace un año se licenciaban 6.800 metros cuadrados, ahora estamos superando los 60.000 metros cuadrados licenciados. Entremos al mundo residencial. ¿Qué está pasando en el ámbito de vivienda? Veíamos ahora que entre enero y septiembre en lo residencial vemos un ajuste del 26%. Esto está explicado por la reducción de las licencias del segmento que no es vivienda de interés social, del segmento con precios mayores a 135 salarios mínimos o 150 salarios mínimos si está ubicado entre las principales aglomeraciones urbanas del país. El sustento de la actividad está precisamente en el segmento BIS, que si bien reduce su licenciamiento 6%, de 3.8 a 3.6 millones de metros cuadrados, advertimos una aceleración en las ventas de vivienda. Aquí están viendo ustedes la venta de vivienda nueva mensual en el último año. Lo primero es ese punto de inflexión nuevamente que se advierte en abril. Luego de los mínimos observados allí, hemos acelerado la comercialización de vivienda nueva en el país. Se ha multiplicado por 3.5 veces entre abril y septiembre y permanece en ese momento alto incluso en octubre. En términos de comparar octubre 2020 frente a octubre 2019, el crecimiento en la venta de vivienda es del 15%. ¿De dónde sale esto? Si vamos a ver el segmento BIS aquí en barras azules y el no BIS en barras rojas, lo que advertimos es que en esa comparación puntualmente de octubre de 2020 frente a octubre del 2019 hay un incremento del 29% en las ventas no BIS de 5.300 unidades, redondeando 6.880 unidades entre octubre de 2019 y octubre de 2020. Mientras que el BIS crece 9%, de 11.400 a 12.400. Pero es importante reconocer que septiembre fue el mes más alto de venta de vivienda de interés social en nuestro país. Nunca se había alcanzado ese umbral de las 14.000 unidades comercializadas en un mes. Se alcanzó en el ámbito nacional hace un mes, en septiembre de este año. Se ha ido dando ese proceso de fortalecimiento de la venta de vivienda nueva y los subsidios es uno de los factores que ha ayudado a esto. Si vemos una perspectiva de más largo plazo, agrupemos enero-octubre para tener el periodo año corrido, lo que vemos es, sí, una reducción del 4% en las ventas, que es marginal frente a lo que teníamos de expectativa hacia el segundo trimestre de año y que es estar nuevamente en un promedio de actividad que habíamos advertido entre los años 2015 y 2019. Estamos ahí en ese promedio, si bien es menor a lo del año pasado, es estar dentro de un ámbito de tamaño de mercado similar a los últimos años. En ese comparativo enero-octubre entre BIS y no BIS, lo que advertimos es que el crecimiento está fundamentado en la vivienda de interés social. En ese periodo ya de 10 meses, el no BIS decrece 16%, mientras que el BIS se incrementa en las ventas 3.3%. 99.000 unidades BIS estaban vendiendo entre enero y octubre de 2019, pasamos a 102.288 unidades comercializadas BIS entre enero y octubre de 2020. La participación de las regiones en ese segmento de vivienda de interés social es fundamental para entender la evolución de estas ventas, de la recuperación comercial. Noten que Antioquia es una de las regiones con menor participación de vivienda de interés social. 43% de las ventas en Antioquia son BIS, mientras que en Valle 85% de las ventas son BIS. Por eso, en la medida en que ha habido una mayor concentración de la actividad en el segmento de vivienda de interés social, la velocidad de recuperación desde los mínimos advertidos en abril es mayor. El ejemplo de Valle, que entre abril y septiembre creció las ventas 243%, precisamente por ese foco de la vivienda social. Bogotá 227%, si bien Antioquia aquí está por encima de Atlántico, que está en rojo. Noten que Antioquia está por debajo este año del año pasado, mientras que Atlántico supera las ventas de este último año frente a la que teníamos en este mes del año pasado. Entonces va ese proceso de evolución, de recuperación del mercado, también en función
de la participación que tenga la región en el segmento de vivienda de interés social. ¿Cuáles son las expectativas para fin de año? ¿Qué vemos nosotros que puede ocurrir finalizando 2020 y finalizando 2021? En esta gráfica, en la línea punteada está el escenario optimista y en la línea continua está el escenario base, el escenario estándar. Estas son cifras de presidencia de Camacol. Esperamos entonces que en ese escenario estándar terminemos el año con una reducción de ventas de 5.6% este 2020 a 180.000 unidades comercializadas, pero que se acelere hacia el próximo año creciendo a apoyos en el de la vivienda de interés social, que debe cerrar este año con variación positiva en 2.6% y acelerarse en 9.5% para el próximo año. La vivienda que no es de interés social en este escenario base tiene un ajuste del 19.5% y si bien una variación negativa del 3.3% en el base, en el escenario optimista nos deja con prácticamente cero, estable frente a lo que teníamos en el año anterior. En el agregado de ese escenario optimista se ve en 2021 con crecimiento de 7.5%. Es decir, estamos proyectando que 2020 será otra vez ese punto de inflexión y tener un 2021 mucho más fuerte en el proceso comercial, concentrado más en la dinámica BIS, que nos deja esta composición con 70% del mercado será vivienda de interés social, 30% será vivienda que no es de interés social. ¿Cómo va el inicio de obra? El proceso comercial del grueso de las edificaciones en el país es vivienda sobre planos que surte su proceso comercial, alcanza punto de equilibrio y da paso al inicio de obra. En nuestro país el año pasado se construyeron 138.000 unidades. Venimos decreciendo ese universo de unidades construidas desde 2015. ¿Y cómo está el periodo enero-octubre de 2020? Noten que hay una reducción del 23%. El año pasado, a estas alturas del año, se construían 118.000 unidades. Este año estamos por encima de las 90.000, pero muy cerca. Esto lo que quiere decir es que hay un gap, hay una brecha frente al promedio de lo que se debería estar iniciando a estas alturas del año. Ahora en las ventas les hablaba que estamos en ese promedio histórico entre 2015 y 2019. En el inicio de obra, en la construcción, estamos por debajo de ese promedio histórico, por lo que deberíamos tener el próximo año una aceleración en el proceso constructivo de todas estas viviendas que se han ido comercializando para entrar dentro de esos promedios que son razonables dada la dinámica de ventas que se ha ido dinamizando. Hay regiones que tienen muy afectado este proceso de inicio de obra. Las 4 principales están allí. Valle con una reducción del 80% en el inicio de obra entre enero y octubre. Atlántico, Antioquia, Bogotá y Cundinamarca. Otras regiones de tamaño medio que van creciendo, Risaralda, Caldas y Santander, y otras con crecimientos exponenciales. Norte de Santander crece 80%, Tolima 120%, Quindío 350%. En nuestro país, según el censo del DANE del 2018, tenemos 69 municipios con más de 100.000 habitantes. Ahí estará buena parte del énfasis de la actividad en el futuro próximo, en la descentralización de la edificación. Al 2019, la mitad de las licencias se otorgaban en ciudades no capitales. Estamos migrando a tener una actividad más fuerte y más robusta en áreas metropolitanas y en otros municipios fuera de las ciudades capitales, y en estas regiones intermedias también se va viendo esa realidad. Bien, para terminar, nosotros hacemos una encuesta finalizando el año para medir, conocer un poco cómo es esa dinámica y esa expectativa de nuestros afiliados. A los constructores les preguntamos si piensan que en el 2021 van a tener mayor, menor o igual en venta, contratos de vivienda, toda su actividad, y 70% nos responde que tendrán un incremento en las ventas hacia 2021 respecto de 2020. Y a los industriales, ese grupo del que hace parte Alumina, les preguntamos igual, que si piensan que el próximo año van a tener mayor demanda y ventas de sus productos y servicios, y 63% nos responde que sí, que van a tener un aumento en esa demanda. Lo que vemos entonces es un 2020 muy retador frente al
número que pueda representar a la larga la variación del crecimiento económico, de la expectativa de venta, pero también con punto de inflexión que debemos tener un 2021 con una consolidación de varios factores a favor de la industria. Tenemos, como lo vimos a lo largo de la presentación, un incremento en la confianza del consumidor determinante para la compra de vivienda, una continuidad de tasas bajas y estables tanto del Banco Central como de la banca comercial al otorgamiento de créditos, particularmente de crédito hipotecario, y una reducción en los índices de desempleo gracias no solo al incremento y la consolidación de la fase de mayor personas empleadas, sino también a la normalización de los ingresos, que fue uno de los factores también que restaban velocidad. Ese conjunto de variables macroeconómicas debe conducir a un mejor momento de la actividad comercial de vivienda nueva, debido a que también con los 200.000 subsidios que el gobierno nacional ha dispuesto, 100.000 para la vivienda de interés social y 100.000 para la vivienda que no es de interés social, redondeamos una serie de factores que difícilmente en la historia podríamos nosotros devolvernos y tener toda esa buena expectativa para un futuro con mayor dinámica y que nuestro sector también sea un catalizador de la recuperación económica en su conjunto. El sector de la construcción, con estudios de Fedesarrollo, es el que más efecto multiplicador genera sobre el conjunto de la economía. Por eso un peso invertido en el sector de la construcción genera 3 pesos dentro de los 30 subsectores que se impactan, dentro de la demanda de bienes e insumos, dentro de la generación de mano de obra, y por eso es clave también que nuestro sector sea de los que se dinamice más pronto y poder retribuir todo eso al conjunto de la economía. Gabriel, con esto termino. Estoy aquí abierto a responder preguntas y poder acompañar con más cuidado las dudas que tengan. Muchas gracias. ¿Cómo vamos a ver la construcción en Colombia a partir de ahora del cambio que ha tenido con el COVID? Sí, gracias, Gabriel. Esa es una pregunta compleja. Yo creo que vamos a tener definitivamente una reconfiguración de varios usos. Digamos que no solo el elemento de las familias, vemos nosotros como en la región aquí de Antioquia se ve con mejores ojos la venta de vivienda hacia el oriente, al oriente cercano, una zona campestre, familias que ahora que se enfrentan a tener que trabajar, a compartir, vivir en la misma unidad, quieren cambiar algunas condiciones de esto, y nos lleva a una reconfiguración desde el lado de la demanda de las familias y desde el lado de las soluciones habitacionales que se puedan ofrecer para poder compensar toda esa necesidad de espacio de trabajo, espacio de esparcimiento, espacio familiar y un entorno amigable para eso. Ahí hay una fuente de reconfiguración. También en los usos no residenciales tiene que haber sin duda alguna recomposición del mercado. La pregunta de las oficinas está latente. ¿Qué tanto más de producción de oficinas vamos a tener? ¿Cómo se va a reconfigurar el comercio sin que quiera decir eso que desaparece, pero cómo se le da fuerza también a todo el elemento virtual y las oportunidades que surgen ahí desde la infraestructura? Yo me centré en la infraestructura de logística, industrial, de comercio, pero los colegios, por ejemplo, los nuevos colegios, ¿cómo se van a configurar? ¿Qué se les puede ofrecer desde el constructor para poder tener una satisfacción de esas necesidades de la virtualidad, de el conjunto con la presencialidad? Entonces diría yo, lo que se viene es una reconfiguración, pero que ha iniciado y que ya está viéndose expansión en varios usos, tal vez atendiendo esa reconfiguración, donde surgen también muy buenas oportunidades. Pues Andrés, yo recuerdo hace unos años estar en algunas reuniones con constructoras, y las constructoras estaban preparando para un boom de oficinas y bodegas que iba a haber en Colombia. Y en Bogotá incluso llegó a haber una abundancia de bodegas en un momento, y de oficinas también. Digamos, había tal oferta en ese momento que sobrepasaba la demanda. Y hoy en día creo que eso se está volviendo a ver de pronto un poco, y que muy posiblemente eso se tendrá que adaptar
los usos y demás de lo que existe y que se dejó de utilizar para usos diferentes. Y esto, ¿de qué forma va a afectar también? Porque, de hecho, una de las preguntas que tenemos aquí nos la hacen en anónimo, pero es, ¿qué se puede decir de la vivienda, de la venta de vivienda usada? Ahora, esto también tendrá que ver con el cambio de usos de las edificaciones si se llegase a dar y cómo esto afectaría entonces también la venta y la vivienda nueva, pues, o las edificaciones nuevas. Sí, Gabriel, de acuerdo. Unamos ahí un poco esos dos elementos. El tema de oficina, sí. Hubo tal vez una oferta importante de ese tipo de edificación que se ha ido corrigiendo. Se ha ido corrigiendo con el tiempo y la condición de pandemia no cogió al sector con una sobreoferta. Ya veníamos en un proceso de corrección vía menor área edificada y vía ajuste también de alguna manera en los precios. Ahora, el ámbito de la vivienda, nosotros advertimos dos fenómenos. Uno es que en la medida en que hay turbulencia macroeconómica, que hay desajuste en algún mercado, el sector de la construcción, específicamente el de la vivienda, tiende a ser receptor de recursos de inversión. Y este periodo no debe ser la excepción. En pleno auge de la pandemia, plena condición difícil, muchos portafolios se vieron desvalorizados, generando rentabilidades negativas en renta variable, en renta fija, en portafolios que siguen algunos índices. Los portafolios inmobiliarios redujeron su rentabilidad, pero estuvieron en el entorno de cero, tal vez algunos con una rentabilidad negativa cercana a cero. Esto empieza a atraer a algunos inversionistas que de alguna manera también se necesitan porque cerca del 40% de las familias de Colombia viven arriendo. Necesitamos un número similar de inversionistas que compren para poner en arriendo. Entonces ahí hay una recomposición también. Algunas familias que vivían en cierto estrato socioeconómico o que preferían esta unidad de vivienda porque era cerca al trabajo y ya no es una condición, se puede mover a otra en donde se dinamiza también la vivienda usada y donde se abre camino para que a través de los subsidios puedan entrar otros compradores adicionales al mercado, por lo que también resulta esto en una oportunidad y en una expectativa de dinamismo en esta vivienda nueva, principalmente gracias a los subsidios, pero algunas familias que se van a la vivienda usada y también generan dinámica. Total, tienes toda la razón. Andrés, te voy a hacer una pregunta que nos hace Jorge Álvarez acá. Dice que podríamos suponer que al disminuir el área de licenciada a septiembre de vivienda, veremos esta repercusión en la construcción y en cuánto tiempo. Sí, de acuerdo. Esa pregunta, Clara, tiene todo el sentido pensar que esa evolución negativa del 27% entre enero y septiembre en el licenciamiento residencial generará un efecto negativo en la construcción. Pero no podemos olvidar que lo que antecede al licenciamiento son las ventas. Cuando tenemos dinámica en las ventas, lo que debemos esperar es que se traslade esa dinámica de las ventas, una vez se alcance el punto de equilibrio, a un dinamismo en el licenciamiento. Entonces, lo que estamos a puertas es de advertir un punto de inflexión en esas licencias que sea la consecuencia de tener unas ventas que, recuerdo, en septiembre fueron las máximas históricas para el segmento de vivienda de interés social y que una vez ese ciclo comercial de venta alcance punto de equilibrio, se traslade a nuevas licencias. Si nos quedamos en la lectura solo de del licenciamiento, tendríamos esa expectativa. Menos área licenciada, se va a generar menos dinámica de construcción. Pero si vamos a la variable que antecede las licencias, que son las ventas, y vemos que el ajuste está solo del 4% y que en unos segmentos de precios hay crecimientos importantes, lo que esperamos es que eso se dé como nuevo licenciamiento y a la larga nueva construcción y nueva edificación. Eso querría decir que debería haber un efecto boomerang o un resorte nuevamente en el área licenciada, es decir, debería nuevamente volverse a disparar el área licenciada para poder equiparar esa dispara de la demanda también, ¿no? Sí, de acuerdo, Gabriel. Ahí debemos ver eso, debemos ver esas viviendas que alcanzan ese punto de equilibrio y dan paso al licenciamiento, o aquellas edificaciones que ya están licenciadas y que producto de pandemia y confinamientos y restricciones no han dado paso al inicio de obra, que no están solicitando nuevas licencias, por lo tanto el área licenciada disminuye, pero están pendientes de iniciar obra y de demandar bienes, insumos y servicios. Entonces, claro, debemos ver ese punto de inflexión en las licencias muy pronto cuando se traslade la venta a la licencia, pero no quiere decir que tener reducciones del 50% en el área licenciada de oficinas no se esté construyendo ninguna oficina. Se tiende a construir menos, pero hay actividad también. Pilar Ramírez, y
me hace caer en cuenta, pues al leer la pregunta, dice, estos números salen a partir del precio de la edificación, no del estrato socioeconómico de la obra. Por esto puede ser que zonas como el Valle y Antioquia crecieran en vivienda de interés social, pero resulta siendo estrato 4. ¿Qué evidencia hay de esto? Sí, Pilar, la definición de vivienda de interés social es toda aquella que tenga un precio de venta menor a 135 salarios mínimos para algunas zonas del país y menor a 150 salarios mínimos para aglomeraciones urbanas, donde está Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga. En consecuencia, podría ocurrir que una vivienda que esté en ese rango de precios menor a 150 salarios mínimos, pero que sea de un área reducida, puede estar en un estrato 4. Puede ocurrir. Pero la tendencia, digamos, trascendiendo eso casuístico, eso que puede ocurrir es que el grueso de la vivienda de interés social se construye en estratos menores, porque además lo que se pretende es solucionar el déficit habitacional. Lo que queremos es que las familias puedan acceder a una solución habitacional, que accedan a los subsidios, subsidio a la cuota inicial, subsidio al flujo mensual, y estas familias tendrán una mayor propensión por residir en estratos menores a este ejemplo del estrato 4. Entonces, en conclusión, podría ocurrir, pero no es la norma. El grueso de la BIS se construye en estratos afines a familias que están buscando vivienda de interés social. Digamos que eso que acabas de decir es muy claro aquí en Bogotá, que en donde los grandes desarrollos urbanísticos, digamos, arrancan donde hay grandes volúmenes de vivienda, arrancan es precisamente en esos estratos, digamos, que están acordes a la vivienda de interés social. Pero creo que también nos hemos encontrado nosotros como proveedores de la industria de la construcción, también nos hemos encontrado estos otros casos y sobre todo precisamente como lo mencionaba Pilar, en Valle, en Antioquia, no precisamente en ciudades principales como Medellín o Cali, igual que pasa aquí en Bogotá, sino en las ciudades de alrededor, en los pueblos cercanos, aledaños. Entonces en Palmira, en Buga, aquí a las afueras, en Mosquera, Madrid, Faca, Cota, ¿sí? Que son desarrollos que los promocionan como vivienda de interés social por su precio, evidentemente, pero que están ubicados en zonas o en los mismos constructores los promocionan como que no son estratos 1, 2 y 3, sino que son estratos 4. Incluso en el Valle nos hemos encontrado desarrollos de vivienda en estrato 5, de vivienda de interés social, solo que la entregan obviamente en obra gris y no sé qué, pero digamos que es vendido con ese adicional de que es vivienda de interés social, pero está en estrato 5. Digamos que esto, entiendo también lo que dices, que no es lo más común, porque en las grandes capitales no pasa esto, pasa todo lo contrario, pues, como lo que hablábamos aquí en Bogotá, pero también sucede, digamos, estas cosas pequeñas que pasan en algunos sectores, de que se crucen entre estratos socioeconómicos versus la ubicación de la vivienda dentro de BIS o no BIS, según la clasificación que ustedes tienen. Nos pregunta Luis Eduardo Loaiza, ¿cómo se puede explicar que se venda tanto, pero los números de la construcción nueva sean menores? Imagino que él no, bueno, esto debimos haberlo hilado con la pregunta anterior de hace dos preguntas, pero creo que es lo mismo que preguntábamos ahorita. Está bien. No, pero está bien, le hago un comentario. O sea, hay que diferenciar el tema de venta de vivienda nueva y construcción por precisamente ese ciclo comercial. O sea, se da el proceso de venta que va acelerado, pero todavía no impacta el PIB, todavía no impacta la construcción y no impacta la industria. Falta que surta todo ese proceso de alcanzar punto de equilibrio, de fondear el proyecto y dar paso a la construcción. Entonces, a uno encuentra unos desajustes en algunos momentos. ¿Cómo explica que la venta crece tanto, pero el PIB cae tanto? Porque se da un proceso con un rezago y que toma un tiempo, entre otras, vemos nosotros que cada vez se extiende más, por ejemplo, el plazo para pagar la cuota inicial. Teníamos hace unos años que se ofrecían entre 1 y 2 años máximo, ahora fue migrando hacia 2 y 3 y ya tenemos algunas edificaciones que si no extiende ese plazo para pagar la cuota inicial no capta unos clientes adicionales. La principal restricción para acceder a vivienda es la acumulación de la cuota inicial. Entonces se va extendiendo eso y tiende a ser un ciclo cada vez más prolongado, ver ventas crecientes, pero el impacto sobre el PIB un poco más rezagado. Tienes toda la razón. Bueno, creo que tenemos un par de preguntas más y es, bueno, ¿de qué forma ustedes tienen control? Y esta sí es una pregunta que también me hago yo constantemente, ¿de qué forma ustedes tienen control de
¿cómo impacta la vivienda usada, la venta de vivienda usada dentro del ámbito de la construcción? No directamente a que si se vende vivienda usada no se vende vivienda nueva, sino si de alguna forma también impacta en la remodelación, en las construcciones adicionales que se hacen a esa vivienda. En ciudades grandes todavía se venden casas, digamos, ya construidas de 1, 2, 3 pisos en barrios populares, y allí la gente lo que hace es subdividir y reconstruir y hacer apartamentos pequeños. ¿Hay alguna forma en que haya una medición de ese mercado por parte de Camacol? Sí, Gabriel, nosotros lo que medimos, monitoreamos de manera muy exhaustiva la vivienda nueva, que es la que nos permite acercarnos al gobierno nacional y acompañar la generación de políticas que propendan por esto. Pero también somos conscientes que la vivienda usada, por un lado, es fuente de buena manera de financiación de una vivienda nueva. Vender la vivienda usada en un buen número de familias es obtener los recursos para poder acceder a una vivienda nueva. Y segundo, la medición también es importante para nosotros de esa remodelación, de ese acabado también cuando la vivienda no se entrega con acabados, y tenemos algunas métricas, tenemos cercanía con algunos de nuestros industriales proveedores que nos van dando nociones, de nuestra junta directiva hace parte Pintuco, hace parte Corona, y nos van hablando un poco de ese canal de distribución, cómo se va moviendo, que apunta a esa remodelación. Y tenemos medidas del DANE, del comercio, de ferreterías, de insumos para los acabados, de materiales de construcción al detal, que nos dejan ver también un poco cómo va esto. Estas medidas con las que tenemos ahora publicadas por el DANE nos muestran variaciones negativas, pero también vemos muy buena expectativa. Ya estos agentes con los que interactuamos nos dicen se ha dinamizado de manera importante ese canal del detallista. Hemos tenido crecimiento en diferentes insumos para acabados, el confinamiento también, estar trabajando en la sala de la casa y mirar en alguna oportunidad esa pared que no está como en la mejor condición, dinamizó también un poco eso. Entonces está habiendo ya ese incremento y otra vez ese punto de inflexión también en ese comercio de ese canal de ferreterías y de insumos para acabados y remodelación. Claro que sí. Andrés, con esta pregunta ya no te molesto más. Las demás preguntas que tengamos, y si nuestros asistentes tienen más preguntas, las pueden hacer a través del chat. Igual se las enviaremos a Andrés para que nos ayude a responderlas por correo electrónico, y a vuelta de correo les vamos a dar respuestas de todas ellas. Nos pregunta Liliana que cómo se garantiza la calidad de las construcciones nuevas desde Camacol. Yo creo que esta pregunta está orientada más a cómo participa el gremio Camacol, pues, dentro de la normatividad, de la creación de normas, o de hacer seguimiento de verdad a la calidad de lo que se está construyendo. Sí, Gabriel, de acuerdo. Y vale la pregunta de Liliana. Sí, primero, Camacol no es un ente regulador. Camacol, digamos, no está cumpliendo una función de superintendencia. Pero claro, tenemos también esa corresponsabilidad de acompañar a nuestros constructores para que ejecuten con buenas prácticas las edificaciones que desarrollan. Propendemos por la capacitación de la mano de obra, propendemos por ser un ente que le permita a las constructoras apropiarse de los elementos de innovación, de todas las buenas prácticas en el ámbito mundial. Por un lado, esa es una corresponsabilidad que asume Camacol y que ejerce con todos sus procesos de capacitación y de acompañamiento a los constructores. Y lo que mencionas, Gabriel, tenemos una cercanía de primer nivel con los gobiernos locales, con las 19 regionales de Camacol, y con el gobierno nacional a través de Sandra Forero, la presidente, para eso, para el acompañamiento de las normas adecuadas que permitan los más altos estándares de construcción, que permitan las mejores condiciones de responder al consumidor. También velamos es por eso. Yo lo primero que dije de Camacol es ese componente de las familias, lo social y el acompañamiento a la industria y en general a la actividad empresarial. Entonces, en ese rol se conjugan varias responsabilidades que se encaminan a eso, a tener edificaciones de calidad desde el ámbito constructivo, pero también desde el ámbito urbano, que sea bueno en la construcción y que responda a las necesidades familiares en todo sentido. Clarísimo, clarísimo. Muchas gracias, Andrés, por tu tiempo. Gracias también por la participación que has tenido, no solo en el webinar, sino pues en la industria. Nosotros nos hemos encontrado muchas veces ya antes, te hemos escuchado también hablar de las expectativas, de cómo estamos, de para dónde vamos. Queremos agradecerte por el tiempo, de verdad, muchas gracias. La presentación estuvo súper interesante. Muchísimas gracias.
No, a ustedes, Gabriel, muchas gracias a Lumina, gracias a todos los que se conectaron. Quedamos aquí pendientes para acompañar todo ese proceso desde sus empresas y su quehacer. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. Claro Adiós. que sí, muchas gracias a todos los asistentes, muy amables, muchas gracias. Les enviaremos a vuelta de correo las memorias de la presentación y nos veremos el próximo año. Estaremos contándoles en qué momento del próximo año vamos a hacer el lanzamiento de la nueva serie de webinars en las que tendremos invitados como el que tuvimos hoy. Muchísimas gracias por su asistencia, que estén muy bien, hasta luego.